Saludos estimados estudiantes. En nuestra primera clase, vamos a explorar un concepto fundamental en el estudio de la estadística, las variables estadísticas. Como parte de nuestro curso de Estadística Primo, entender qué son las variables y sus tipos es el primer paso para poder recopilar, organizar y analizar datos de manera efectiva. ¿Sabían que el economista polaco Gottfried Achenwald utilizó por primera vez la palabra estadística en 1747 para referirse a la ciencia del Estado? En aquel tiempo, la recopilación y el análisis de datos eran actividades principalmente gubernamentales, utilizadas para conocer características de la población, gestionar impuestos o planificar servicios públicos. A lo largo del tiempo, esta disciplina creció y se integró con otras ramas de las matemáticas, como el cálculo y el álgebra. Las características que estudiaba la estadística, que por naturaleza variaban, adoptaron el nombre de variables estadísticas, tomando prestado el término de esas otras áreas como el álgebra o el cálculo matemático. Una variable estadística es una característica o una cualidad de un individuo, un animal, un objeto o cualquier elemento que estemos estudiando. Lo clave es que esta característica puede variar entre los diferentes elementos. Pensemos en las personas, los animales o incluso edificios como los elementos o unidades de estudio. La primera idea que se nos viene a la mente es que las variables estadísticas son características que se pueden medir. Esto no siempre implica una medición con una cinta métrica, sino que pueden ser cuantificadas o descritas de alguna manera. Ejemplos claros de características que se pueden medir son: la edad de una persona, por ejemplo, Juan tiene 16 años. La estatura, la altura del edificio es de 42 metros o de 35 centímetros para un cachorro. El peso de María es de 56 kilogramos. El propio nombre variable nos lo indica, estas características pueden variar y adquirir diferentes valores. El peso o la estatura cambian de una persona o un objeto a otro. Esta variabilidad es precisamente lo que hace interesante a la estadística, estudiar patrones, tendencias y diferencias dentro de esta variación. Un ejemplo muy gráfico es el de Lucas registrando datos sobre sus 5 cachorros recién nacidos. Aquí, cada cachorro es una unidad de estudio, y el peso es una variable que se mide para cada uno. Kiara, 4.5 libras, Simba, 5 libras, Rocky, 4.8 libras, Nala, 4.6 libras, y Bruno, 5 libras. En este caso, la variable es el peso, y vemos cómo sus valores varían entre los cachorros. Para obtener una imagen más completa, podríamos medir otras características de los cachorros. Por ejemplo, la estatura y el tamaño, ambas también con valores numéricos. Kiara, 25 centímetros, estatura, 12 centímetros, tamaño. Simba, 27 centímetros, estatura, 15 centímetros, tamaño. Rocky, 35 centímetros, estatura, 16 centímetros, tamaño. Nala, 31 centímetros, estatura, 14 centímetros, tamaño, y Bruno 33 centímetros, estatura, 13 centímetros, tamaño. Cuando recopilamos datos sobre varias variables para un conjunto de unidades, en este caso, los cachorros, obtenemos lo que se llama un conjunto de datos. Los ejemplos que hemos visto hasta ahora, como la edad, estatura, peso y tamaño, corresponden a un tipo específico de variable. Las variables cuantitativas. Definición. Las variables cuantitativas son aquellas características que pueden ser expresadas mediante números y sobre las cuales tiene sentido realizar operaciones matemáticas. Dichas características responden a preguntas como ¿cuánto o cuántos? Todas ellas se pueden medir o contar. Por ejemplo, estatura, 25 centímetros, y peso, 52 kilogramos. Sin embargo, no todas las características se pueden expresar con números. Algunas características de los objetos se miden con categorías. Las variables cualitativas son aquellas características que describen una cualidad
o una categoría, y que se expresan mediante palabras o etiquetas. Responden a preguntas como cuál tipo o qué categoría. No se miden numéricamente, sino que se clasifican. Por ejemplo, el color de la piel, la profesión de una persona, el género. Todas estas son variables cualitativas o categóricas. Claramente cómo los valores de estas variables son palabras o categorías, no números. En resumen, hemos visto que las variables estadísticas son características de los elementos que estudiamos y que pueden variar. Se dividen fundamentalmente en cuantitativas, expresadas con números, edad, peso, estatura. Cualitativas, expresadas con palabras o categorías, color de pelo, profesión, género. Entender esta distinción es fundamental para elegir las herramientas estadísticas adecuadas a la hora de trabajar con datos. Muchas gracias por su atención y seguimos en un próximo video. No olvides realizar las actividades evaluativas asignadas.